Muchas gracias por esta oportunidad. Saludos a toda la gente que nos ve. Creo que es un evento sumamente importante en términos de lo que significa el reinicio de un proceso de negociación que nunca debió haber sido paralizado, que fue paralizado porque el régimen decidió levantarse de la mesa y se perdió más de un año, tiempo en el cual pudimos haber hecho mucho por los venezolanos. Y aquí yo quiero rescatar que este acuerdo humanitario que se está firmando es un acuerdo que tiene como centro, como sujeto al ciudadano venezolano y sus necesidades. Porque desconocer que en Venezuela hay una crisis humanitaria, una crisis económica sin precedentes, producto, por cierto, de la mala gestión que ha habido en la administración pública por quienes han estado en el poder durante tantos años, sería un error. No podemos desconocer que eso existe. Y si además podemos aminorar la carga y el drama que están viviendo los venezolanos, poniendo y logrando recursos para que, por ejemplo, se pueda estabilizar el sistema eléctrico en Venezuela, sobre todo en la zona fronteriza y en muchas partes donde la gente está aprendiendo a vivir sin luz, que es un derecho básico, un servicio público básico que deberían tener. Si nosotros logramos que pacientes oncológicos, pacientes renales puedan tener su tratamiento, que hoy lamentablemente ha hecho que algunos hayan perdido la vida por no haberlo tenido a tiempo, si nosotros podemos lograr que personas que durante años han estado esperando por una operación y no se logra hacerla, ahora sí se puedan operar. Si nosotros logramos bajar los niveles de desnutrición que hay con un programa de alimentación para niños y familias venezolanas que están hoy en pobreza extrema, todas estas cosas que están involucradas en el acuerdo social son muy importantes para demostrar que estamos allí para defender los intereses de los venezolanos, pero también para recordar que ninguno de estos problemas se van a resolver definitivamente. Venezuela no va a lograr una normalización en su calidad de vida mientras no haya un cambio político y una reinstitucionalización en el país que permita que la democratización de la vida venezolana permita que la gente pueda tener oportunidad, no solamente para elegir un cambio, sino para también poder progresar en un país donde la gente pueda echar para adelante. Por lo tanto, este acuerdo es un acuerdo importantísimo para retomar un proceso que permita que entre los venezolanos, con el acompañamiento y el apoyo de los países libres del mundo, podamos lograr acuerdos para poder tener elecciones libres, pero también para atender en lo inmediato las necesidades de los venezolanos. Ahora, Tomás, evidentemente las necesidades de la población deben estar sobre la mesa como un tema prioritario, ¿no? Y que quizá por ello va el acuerdo social, pero haces insistencia en que pasa por un cambio político. El tema del adelanto de la fecha de elecciones, se habla de 2024, algunos sectores dicen que muy probablemente se van a mover fichas para que pueda adelantarse. ¿Esto está previsto? ¿Se ha conversado esto dentro de las conversaciones en México? No, eso es un proceso que está iniciando en este momento y que inicia en este momento para definir no solamente una agenda que ya nosotros habíamos propuesto hace un año y que se mantiene intacta, que tiene que ver con las garantías y la transparencia electoral, que pasa por un cronograma para tener certidumbre de cuando tú vas a elegir no solamente presidente de la República, sino que también recordemos que meses después tienes que elegir alcaldes, concejales, diputados regionales, Asamblea Nacional también. Que tiene un gran peso también. Absolutamente. Es el cambio definitivo en la vida pública del país para pasar la página de la confrontación, de la ineficiencia, de la corrupción, de la persecución a quien piensa distinto, por una agenda de construcción y de consensos y de acuerdos para que el país pueda echar para adelante y poder tener la esperanza de que las familias venezolanas puedan regresar, los que se han ido, unir de nuevo a través de un reencuentro a toda la familia venezolana y mirar con expectativa positiva el futuro. Por lo tanto, todos esos temas vienen hasta ahora, pero es importante a veces porque la gente dice, bueno, no, le están regalando 3.000 millones de dólares a Maduro. Eso no es verdad, ni medio para el régimen de Maduro, ni medio para que quienes han administrado los recursos puedan robárselo. Esto es plata que va a estar administrada por la Organización de Naciones Unidas, que para mí tienen dos temas muy importantes. Lo primero es que va a estar manejado a través de un fideicomiso bajo estándares internacionales de transparencia que van a permitir que las obras al final se traduzcan en bienestar concreto para el ciudadano común. Que aquella persona que hoy su nevera es un armario porque la falta de luz hizo que se quemara o los bajones se quemaran, pueda tener una nevera que funcione y tomar agua fresca. Que la persona, repito, que tiene una enfermedad pueda curarse. Que la ONU sea quien maneje eso, además te da una garantía no solamente de una administración distinta e independiente, sino también demuestra claramente que en Venezuela ha habido
un mal manejo de los recursos públicos y que hoy el problema venezolano es un problema que tiene atención mundial. Pero si además de todo esto nosotros logramos que exista una suerte de comisión, comité de verificación y seguimiento que haga contraloría a todo lo que es la ejecución de obras, va a ser muy importante para transparentar esto y evitar que este dinero se vuelva a perder, como se perdieron los miles de millones de dólares que se invirtieron en todo aquel plan de generación eléctrica, que no fue más que uno de los eventos de corrupción más grandes que haya habido en la historia del país. Y esta vez, pues sencillamente queremos no solamente garantizar que sea distinto, sino garantizar que esos recursos vayan directamente a la gente. ¿Cómo se van a conformar las comisiones precisamente de seguimiento y control a los recursos, considerando que, bueno, la exigencia de la población en muchos casos es que el gobierno venezolano no ha presentado cuentas específicas en casos como ese y otros proyectos que conocemos, y también los señalamientos que hay sobre el denominado gobierno interino, en algunos casos haber recibido dinero del extranjero para temas sociales? Mira, que no hay estas comisiones que van a estar presididas, dirigidas por Naciones Unidas, van a tener también integrantes que tienen que venir de la sociedad civil, que no tienen por qué tener vinculación partidista y que tienen que ser personas absolutamente independientes y que estén preocupadas, que tengan capacidad técnica para poder evaluar, revisar y advertir cualquier cosa que pueda estar ocurriendo. Como lo acabamos de hacer con la comisión de primarias que se nombró, que es gente de altísimo nivel y que todo el mundo respeta y nadie objeta en el país. Así tiene que ser integrado esto. Pero además tenemos que abrir el espacio a la participación ciudadana a través de comités en los cuales la gente, por ejemplo, un comité de usuarios sobre los servicios públicos, pueda en cada región saber cuáles son las obras que se van a hacer en su región, cómo hacer seguimiento a eso, cómo hacer que esa plata se invierta en el tiempo adecuado. ¿Y cómo van a ser los lapsos de ejecución de esos proyectos? Eso es importante. Hay gente que piensa que es plata que le entra de una vez a la economía venezolana y es un fideicomiso que se va ejecutando progresivamente de acuerdo a la ejecución también de las obras y a la evaluación de la ejecución de esas obras para poder seguir desembolsando. ¿Cuántos años recursos puede tomar aproximadamente? Tiene un programa, un plan de duración de 3 años y al final lo que queremos es que esto vaya dando resultados concretos en la medida que se vaya haciendo eficiente a través de la ONU la administración de estos recursos. O sea que primero van a hacer las elecciones antes de ejecutar otro. No. Esto se va a ir ejecutando en el tiempo. Algunas obras requieren pocos meses, otras de infraestructuras pueden requerir más tiempo y además es un plan que va creciendo en términos del impacto que va a tener el ciudadano. Respecto de los miembros de las delegaciones, vimos que fue incorporada la esposa de Alex Saab en el tema. Y esto genera ciertamente mucha controversia política también por el significado que puede tener la participación de esta persona específica, con el caso de Alex Saab en la negociación. Veía ayer una declaración, por ejemplo, de Antonio Ledesma que decía que por qué no incorporaban a la esposa del capitán Arévalo o del concejal Fernando Albán, que también fueron casos emblemáticos dentro de todos los sucesos que hemos tenido que vivir en los últimos años. ¿Qué participación tiene particularmente esta persona dentro de las negociaciones? Mira, la verdad es que es un anuncio que se acaba de hacer, que a nosotros nos demuestra claramente qué grado de representatividad quiere tener el régimen en su delegación y cuáles son las características de sus miembros, como un poco para también reflejar lo que ellos son. Yo creo que la intención que puede haber, ¿no? Es que al final, en el fondo de esto es cómo se privilegia intereses particulares y personales a los intereses del país. Y cómo tú modelas conducta también ciudadana hacia los demás. ¿Quiénes son las personas que te representan? ¿Quiénes te acompañan? ¿Qué representan esas personas que te están acompañando? Eso es bueno para el país, es bueno para el modelaje de conducta. Y si se corresponde con el interés nacional. Exactamente. También, ¿no? O es más bien una forma de tratar de proteger a quienes están siendo investigados por delitos de corrupción. Yo creo que eso al final lo que hace es configurar claramente quiénes son con quienes estamos negociando. Pero también es muy claro que nosotros en nuestra delegación tenemos que abrir participación a muchísima gente que está pasándola muy mal. Y un tema importantísimo es aquellas personas que están presas por pensar distinto. Todos los eventos de violación de derechos humanos que hayan podido ocurrir en el país, que han sido objeto de investigación por organismos internacionales. Esas familiares de esas víctimas tienen que estar acompañadas, tienen que tener voz allí y tenemos que tener mecanismos de participación, no solamente de la sociedad civil, sino también, insisto, de los familiares.